Por favor, acompáñeme al Evangelio de Mateo, al capítulo 15, al verso 29 al 31. He titulado al mensaje de esta mañana, Mudos y Mancos. El texto bíblico dice así: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. La anterior semana hablamos del poder de Dios para obrar milagros, pero también hablamos de la aplicación espiritual de este pasaje que acabo de leer. Desarrollamos y hablamos acerca de los ciegos y de los cojos. Vimos que los cojos representan a todos los que no pueden caminar la vida cristiana con normalidad, porque algo les impide hacerlo. A veces es un pecado oculto, otras veces una herida sin sanar. Pero el resultado es el mismo una y otra vez. Se ven impedidos de caminar la vida cristiana como es debida y necesitan que Dios obre en sus vidas. Hablamos también de los ciegos y vimos que estos representan a todos los que tienen el entendimiento cegado, entenebrecido por causa del diablo. No pueden entender el evangelio a causa de esto. Y recordamos la importancia de orar y de predicar. Ahora hablaremos de los mudos y los mancos. Los mudos eran personas que habían nacido sin la capacidad de hablar o que habían perdido esta capacidad en el tiempo. Y debido a esto simplemente no podían hablar, tenían un impedimento, eran mudos. Ahora bien, todos los creyentes en todo el mundo, una vez que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, no solo recibimos el perdón de pecado y la vida eterna, también recibimos una misión en la vida, un compromiso, un deber. Cuando le entregamos la vida a Cristo y nos convertimos en nuevas criaturas, la vida eterna es el regalo de Dios, pero no formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos embajadores de Dios en la tierra, tenemos una misión que cumplir. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 del verso 17 al 20. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo hemos recibido esta tarea. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, verso 15, vayan y prediquen en todo el mundo a todas las criaturas. Y cuando vemos la Biblia, fue exactamente eso lo que hicieron los primeros cristianos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el verso 42, la Biblia dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Los primeros cristianos entendieron la misión, predicar, hacer discípulos.
Por eso cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, en el verso 42, él dijo lo siguiente. Él dijo, y él nos ordenó, hablando de Cristo, que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Mira, todo creyente, sin importar cuánto tiempo tiene en el Señor, tiene el deber y la responsabilidad ante Dios de dar a conocer el amor de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Tenemos esa responsabilidad. Debemos hacerlo porque al hacerlo las personas tendrán la oportunidad de tomar una decisión. Es necesaria la predicación. La Biblia dice en Romanos 10:14, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Por eso la predicación es necesaria. Por eso la predicación es un deber cristiano, es una responsabilidad que todos los que hemos recibido a Cristo asumimos. Evangelizar, presentar el Evangelio. No me cansaré de repetir lo siguiente. Dar un buen testimonio es un deber cristiano, sí, pero nadie se salvará por tu buen testimonio. Hacer buenas obras es un deber cristiano, claro que sí, debemos hacerlas, pero nadie se salvará por las buenas obras que hagas. Tener una vida de comunión y de deleite en la presencia de Dios y cantarle canciones maravillosas es un privilegio que todos los cristianos tenemos, claro que sí. Pero nadie se salvará porque tengamos un tiempo bonito en la presencia de Dios. La Biblia es clara al establecer que para que las personas se salven deben escuchar el Evangelio, deben creer en Jesucristo, deben arrepentirse. Alguien debe predicarles. Ahora el problema es que muchos cristianos están mudos. Han perdido la capacidad de dar a conocer el Evangelio. Han perdido la capacidad de hablar a otros de Cristo. Algunos porque nunca aprendieron que parte de sus responsabilidades en Cristo es predicar. Nadie les enseñó. Y otros porque con el pasar del tiempo simplemente dejaron de hacerlo. Un día compartían su fe, pero con el pasar del tiempo han perdido esta capacidad, están mudos. Tienen el mensaje, tienen la verdad, tienen el remedio para la enfermedad del pecado, tienen la solución para ser libres del destino fatal que espera al ser humano si no se arrepiente, pero a pesar de eso, callan. Callan como si no supieran el mensaje. Callan como si no les interesara el resultado. Callan. Simplemente guardan silencio e indiferencia. Y cada día, miles de personas en todo el mundo mueren y muchos de ellos no han escuchado el Evangelio. Algunos cristianos ven a sus propios seres amados morir sin Cristo y callan. Otros ven a personas que aprecian, amigos, parientes, conocidos. Los ven andar por un camino peligroso y no les advierten del destino final. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte y muchos transitan por este camino. Jesús dijo en Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Simplemente callamos, guardamos silencio, nos hemos vuelto mudos, hemos perdido la capacidad de hablar, de predicar, y me pregunto, ¿qué haremos?
¿Qué le diremos a Dios aquel día cuando nos presentemos delante de Él? ¿Acaso le dirán, Señor, lo siento, no tuve tiempo para hablar del plan de salvación a los demás? ¿Acaso le dirán, Señor, perdóname, estaba tan ocupado con las bendiciones y la prosperidad que me diste que dejé de predicar el Evangelio? O quizá le dirá, Señor, lo siento, tuve miedo, no sabía cómo hacerlo y la verdad es que nunca tuve interés de aprender a hacerlo, simplemente callé. Algunos ven a otros en necesidad, pero callan. ¿Qué le diremos a Dios? ¿Qué le dirás a Dios? Yo sé que le diré a Dios. Yo le diré a Dios, Señor, mi mayor temor, mi mayor debilidad era mi forma de hablar. Tú sabes que desde niño se burlaron de mí. Sabes que no podía hablar. Era mi mayor limitación. Pero a pesar de ello, el día en que te conocí y me salvaste, entendí que no podía vivir con la idea de salvarme solamente yo y permitir que miles de millones vayan a un lugar llamado infierno, lejos de tu presencia. Así que vencí mis miedos, vencí mis temores, vencí mis limitaciones. No sé si lo hice bien, pero di lo mejor que pude para que otros escucharan el Evangelio y espero haber llegado al cielo acompañado. ¿Qué le dirás tú? ¿Qué pretexto le pondrás? ¿Cómo escaparemos si sabemos que es nuestra responsabilidad? En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2 la Biblia dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con una buena enseñanza. ¿Estás cumpliendo tu responsabilidad de hablar a otros del Evangelio? Solo tú sabes la respuesta. Pero debo decirte que indiferentemente la decisión que tomes hoy de hablar a otros de tu fe o de seguir callado, indiferentemente lo que hagas, eres plenamente responsable delante de Dios de la misión que Él te ha encomendado. Él dijo: yo me voy, pero en tanto me voy, quiero que todos los que han creído en mí vayan y prediquen y hagan discípulos, y yo estaré con ellos todos los días hasta el fin del mundo. No es una opción, es un deber, es una responsabilidad. ¿Cómo callar cuando tienes la verdad? ¿Cómo podemos ser tan egoístas de guardar silencio cuando conocemos el único mensaje que puede traer restauración, perdón, sanidad y libertad? Simplemente no podemos callar. Y quizá hoy, esta mañana aquí en este lugar, estoy hablando a alguien que está mudo. Porque nunca hablas de Dios. O porque has dejado de hacerlo. Debes ir hoy a Jesús y debes decirle: Señor, perdóname, he perdido esta capacidad, ayúdame por favor, sáname, restáurame, quiero volver a anunciar el Evangelio, quiero comenzar a hacerlo. Y luego piensa en las personas a quienes debes hablarles de Dios. Y simplemente hazlo. Hay muchas maneras de compartir la fe, encontrarás una. Conocí una persona que me dijo: pastor, yo no sabía cómo hablar, así que lo único que hacía es agarrar mensajes y mandarles enlaces y decirles: sabes, si te interesa de verdad, yo quisiera orar por ti. Hay miles de formas de hacerlo. Recuerdo en una oportunidad fui a un mercado y a las caseritas les puse un papelito preguntándoles cuáles eran sus mayores necesidades. Ellas pensaban que era una encuesta municipal. Y todas escribieron algo y al día siguiente regresé. Y una por una les dije: Jesús tiene la respuesta para tu necesidad.
El problema más grande está en el corazón del hombre. Y les prediqué, hay miles de formas de hacerlo. Pero debes hacerlo. Les he contado muchas historias, predicando en calles, predicando en buses, en tantos lugares. Simplemente hazlo. Porque es una responsabilidad que todos tenemos delante de Dios. Y quizá no viniste hoy día a escuchar esto. Quizá viniste con un corazón esperando que el pastor diera una palabra para que te sientas animado en la vida. Y estoy seguro que el Espíritu te animará, pero eso no quita tu responsabilidad. Alguien me dijo, pastor, cuando todo en mi vida esté bien, yo predicaré. Quiero que pienses en esto. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los primeros cristianos no pensaron como tú. Si hubiesen pensado como tú, el evangelio nunca se hubiera predicado. Ellos predicaron en abundancia y en escasez, en persecución y en paz, cuando estaban encarcelados y cuando tenían libertad, cuando estaban en medio de un naufragio en el mar, cuando fueron asaltados en el camino, cuando los vituperaban y los perseguían. Y en todo tiempo predicaron y no callaron. Murieron anunciando el evangelio, murieron anunciando la verdad que conocían. Entonces, no me digas, pastor, cuando todo esté mejor en mi vida predicaré. El tiempo de predicar es hoy, es ahora. El mensaje no depende de tu condición. El mensaje debe ser anunciado. Porque miles de millones de personas aún necesitan escucharlo. Y tú tienes a muchos de ellos a tu alrededor, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu círculo social. Hay personas que te rodean, que solo escucharán el evangelio si tú les hablas. Solo tú tienes un acceso tan cercano a ellas o a ellos. Y me pregunto, ¿qué estás haciendo? Habla de Jesucristo. Los mudos representan a todos los que han perdido la capacidad de hablar. Ahora bien, existe otro grupo, los mancos. Estas eran personas que aunque tenían el corazón de ayudar, de dar, de trabajar, estaban incapacitados, eran mancos. Habían perdido la capacidad de trabajar con las manos y ayudar a otros con las manos. Y sabes, conozco a muchos cristianos así en todo el mundo. Han perdido la capacidad de servir a otros. Han perdido la capacidad de trabajar para el reino de los cielos. Se sumergen tanto en sí mismos, en sus sueños, en sus anhelos, en sus ambiciones personales, que han olvidado que todos los dones, los talentos, el ministerio y las habilidades que tienen fueron dadas con un propósito, con una asignación de parte de Dios. En Santiago 1:17 la Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muchos han olvidado esto y han dejado de servir a Dios. Se sirven a sí mismos, pero la Biblia dice que somos parte de un reino inconmovible. En Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mira, en este reino tú tienes una asignación temporal. Si tú tienes algo que aportar, tienes algo que hacer, tienes algo que dar, tienes algo que poner al servicio de Dios. Pero muchos están mancos, tienen manos, pero no las usan para la obra de Dios. Tienen fuerza, pero no la usan para las cosas de Dios. Pueden bendecir, pueden apoyar la extensión del reino de Cristo, pero han perdido la capacidad de dar, la capacidad de servir, la capacidad de ayudar. Han olvidado que es más bienaventurado dar que recibir.
La Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18, mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas acciones. Y recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. La Biblia dice que debemos aprender a ser ricos en buenas obras. Me pregunto, ¿qué tienes que la obra de Dios necesita? ¿Qué tienes que podrías aportar para la extensión del reino, para el servicio en la casa de Dios? Cuando eres niño, vives para que te atiendan, para que te den. ¿Han visto un recién nacido? Solo tiene que hacer un pequeño sonido para que le den leche, le den papilla, le den comida, le cambien el pañal. De forma interesante, la Biblia dice que cuando naces en el Evangelio eres un bebé espiritual. Y dice la Biblia, deben darle leche espiritual. Pero después de un tiempo, la Biblia dice que ese bebé debe crecer y debe recibir vianda. Y en una carta el apóstol Pablo le escribe a una iglesia y le dice, ustedes siguen siendo niños cuando ya debieran ser maestros y estar enseñando a otros. Vida cristiana no es estancamiento, naces un bebé, pero debes crecer. Y mientras creces, te conviertes en alguien útil en las manos de Dios, en alguien que suma a la iglesia de Cristo, en alguien que sirve a los demás, en alguien que ayuda, en alguien que da. ¿Quién de nosotros que nace en su hogar, después de 20 años, de 30, de 40 años, sigue dependiendo de los padres y sigue exigiendo que le den cosas? Tal persona sería inmadura. Sin embargo, aquel que va creciendo se pregunta, ¿cómo puedo bendecir mi hogar? ¿Cómo puedo ayudar a mis padres? ¿Cómo puedo aportar en este lugar donde me han dado tanto amor? El cristiano no debe ser una persona que solo pide y pide y pide. Debe entender que Dios tiene un plan con ellos. Él quiere usar tu vida para que des, para que sirvas, para que ayudes. Y la Biblia registra esto muchas veces, de muchas maneras. Por ejemplo, la Biblia registra en Lucas 8:3 a un grupo de mujeres muy interesante. Su forma de servir a Jesús fue interesante, fue singular. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, verso 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían con sus bienes. La Biblia también registra en Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Es decir, todo lo que has recibido, debes usarlo para servir a Dios lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Me pregunto, ¿lo haces? Debemos poner al servicio de Dios todo lo que podemos. La Biblia habla de aquellos que sirvieron a Dios en diferentes lugares como Esther, José, Daniel, lugares de eminencia. Dios los usó para ayudar a su pueblo. Todos hemos sido llamados a servir a Dios. Me pregunto, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu don? ¿Qué tienes para servir a Dios? La realidad es que hoy en día muchas personas, al igual que aquellos mancos, han perdido la capacidad de servir. Y pudiendo hacerlo, no lo hacen. Pudiendo ayudar, cierran la mano. Pudiendo dar, prefieren guardar. Pero la Biblia dice en Tito 3:14, los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. Me pregunto, ¿eres alguien útil en el reino de los cielos? ¿Eres alguien que ha entendido que es importante en las manos de Dios? Quiero que un momento extiendas tus manos delante de ti y las veas. Esas manos son las manos que Cristo quiere usar para bendecir a otros.
¿Qué harás con ellas? El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que hago, lo hago ahora en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Voy a menguar para que Él crezca. Voy a servirlo. ¿Sabes qué dijo Pablo? Él escribió, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Tengo la necesidad de hacerlo. Entonces, si has perdido la capacidad de dar, de ayudar y de servir a otros, quizá hoy debes tomar la decisión de ir a Jesús y decirle, Señor, ayúdame. Quita el egoísmo de mi corazón. Quita el amor por el dinero de mi corazón. Quita la indiferencia de mi vida. Ayúdame a amar tu iglesia, a entender que soy parte de ella y que quieres usar mi vida como un instrumento de bendición. Algunas personas me dicen, pastor, ¿cómo hacen para que la iglesia logre abarcar tanto? Son más de 60 áreas que trabajan simultáneamente todos los días, cada semana. La respuesta es Dios. Él lo hace y lo hace a través de personas como tú y como yo, que hemos entendido que servir a Dios es un privilegio y que ponemos en las manos de Dios nuestros dones, talentos, ministerios, recursos, con tal de extender el Evangelio y de que otros se salven. Y me pregunto, ¿eres parte de eso? Dios quiere usar tu vida. Él quiere hacerlo. Él quiere usarte. Él quiere que seas parte de lo que Él está haciendo a través de su iglesia en este mundo. Pero tú debes poner la decisión o tomar la decisión de ser parte de algo mucho más grande que tú. La iglesia es mucho más grande que tus proyectos. Es mucho más grande que las ambiciones personales. Es el plan de Dios para llevar el mensaje de salvación a quien no lo conoce. Entonces, súmate a ello. Voy a quedarme aquí. Aunque el texto bíblico dice algo maravilloso, que no me gustaría dejar de hablar hoy. Él dice que habían ciegos, mudos, mancos. Y luego dice, y otros muchos enfermos. ¿Sabes qué es lo interesante? Que a cada uno de ellos Jesús los sanó. Él hizo algo por cada uno de ellos. Y yo no sé cómo has llegado tú a este lugar. Tal vez eres alguien de esos otros muchos que necesitan algo de parte de Dios. Necesitas que Él toque tu vida. Necesitas que Él te sane. Tal vez yo estoy predicando aquí, hablando acerca de predicar el Evangelio, hablando acerca de servir a Dios. Y tú dices en tu corazón, pero pastor, ¿cómo podría hacer esto si estoy quebrado, estoy mal? ¿Cómo podría ser útil en las manos de Dios si no puedo ser libre de mis propios pecados? ¿Cómo podría servir a Dios en la condición en la que estoy? Tal vez otros dicen, pero yo ni siquiera recibí a Cristo. ¿Cómo podría? Quizá eres alguien de los otros muchos enfermos que llegaron, pero tengo un mensaje para ti. Jesús sanó a todos. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay vicio del cual Él no te pueda libertar. No hay herida profunda que Él no pueda sanar en tu vida. No hay situación tan difícil que Él no pueda restaurar. Él sigue obrando milagros. Y si tú eres uno de esos otros muchos que hoy necesitan de Cristo, ve primero a Dios hoy y dile, Señor, ayúdame, restáurame, perdóname, sálvame. Y después de hacerlo, comprométete a la predicación y al servicio a Dios. Aquel día Jesús sanó a todos. Ciegos, cojos, mudos, mancos y otros muchos. Y yo lloro para que haga el mismo milagro que hizo
hace tantos años atrás. He desarrollado esta segunda parte del pasaje y me pregunto, ¿estaré predicando hoy para alguien que ama a Dios, pero vive en una condición similar? Amas a Dios, pero has perdido la capacidad de hablar del amor de Dios con otros, te avergüenzas, simplemente no lo haces, no sabes hacerlo. Amas a Dios, pero has perdido la capacidad de ayudar, de bendecir la obra, de servir a los demás, de poner tus dones, tus talentos, tu ministerio, tus recursos en las manos de Dios para que Él cumpla su propósito. Amas a Dios por lo que Él te da, pero aún no has entendido que Él tiene un plan con tu vida y que quiere usarte. No eres un número más en esta iglesia. Eres alguien importante para Dios. Dios tiene un plan contigo. Si tan solo pudieras ver lo que Él ve cuando te mira. Cuando le entregué la vida a Cristo, yo no podía ver como Él me veía. Pero la Biblia dice que Él toma lo menospreciado y lo vil para avergonzar a los sabios de la tierra. Él toma lo que no es para hacer algo extraordinario. Tú simplemente debes creer. Recuerdo ese día cuando oré y le dije al Señor, no tengo mucho para darte, no tengo nada. Ni siquiera sé hablar bien. Solo sé que estoy dispuesto a vivir por ti y a morir por ti. Y Él dijo, basta, eso es suficiente. Yo usaré tu mayor debilidad para hacer una gran fortaleza. Dios quiere usar tu vida. No me preguntes cómo, porque no lo sé. Cada vida es un misterio. Dice la Biblia, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra de un rey es escudriñarlo hasta descubrirlo. Descubre tu propósito. Por eso esta mañana voy a invitar a que todos podamos orar mientras el ministerio de alabanza adora a Dios. Voy a pedirles que ellos canten la primera estrofa de una adoración, para que mientras ellos lo hacen, todos puedan hablar con Dios un momento y meditar en lo que hoy hemos hablado. Luego voy a invitar a todos los que desean consagrar sus vidas, sus dones, sus talentos, sus recursos, a todos los que deseen decirle a Dios, usa mi vida para compartir la fe con otro, a que tomen esa decisión. Voy a invitar a que los que deseen hacerlo pasen aquí adelante para orar por ustedes y para que Dios les dé la fuerza para hacerlo. Y también voy a invitar a aquellos que han llegado con una necesidad, como esos otros muchos enfermos, y necesitas un milagro de Dios. Nadie sabe, pero Dios sabe. Ven, porque quiero orar por ti también. Queremos pedirle a Dios que Él haga el milagro que debe hacer en tu vida. Ahora voy a invitar al ministerio de alabanza que adore. Por favor, primero separa un momento para orar y luego ven aquí adelante para que oremos por ti. Si es una palabra, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, yo quiero moverte. Si es una fragancia,
Te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. Mi melodía te la doy, dime qué te mueve. Yo quiero moverte, dime qué te mueve. Yo quiero moverte, dime qué te mueve. Yo quiero moverte, mover tu corazón. Es lo que quiero hacer, rendirte todo mi Quieres rendirte a amor. Jesús. Y ante ti Si quieres permanecer, consagrar tu vida, no importa ven aquí adelante el ahora. costo, Vamos a orar por ti. Dios. Dile, Señor, quiero consagrarte todo lo que me has dado, dones, talentos. Quiero que me llene de tu espíritu para predicar. Ven, quiero orar por ti. Y aquellos que necesitan ese milagro, como los otros muchos enfermos, ven. Él quiere restaurar tu matrimonio. Él quiere restaurar tu hogar. Él quiere restaurar tu vida. Él sigue haciendo milagros. Y sí, Él te escucha. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. Mi melodía te la doy, dime que te mueve. Yo quiero moverte, si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. Mi melodía te la doy, dime que te mueve. Yo quiero moverte, mover tu corazón. Es lo que quiero hacer,
si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero mover. Dime que te mueve, dime que te mueve, yo quiero mover. Dime que te mueve, que te mueve, yo quiero moverte. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Corazón, rendite todo mi amor y ante ti permanecer. No importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar, contigo habitar, derramar mi vida ante ti, solo a ti. Si es una fragancia, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero. Levantamos nuestras voces a Él. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Dime que te mueve, yo quiero mover. Dime que te mueve, dime que te mueve, yo quiero mover. Dime que te mueve, dime que te mueve, yo quiero moverte. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Solo queremos verte a ti. Queremos mover tu corazón, Señor. Tu corazón, tu corazón. Ese es el este es el pacto. Ministrales, amado Espíritu Santo.
Cada uno tiene una oración particular. Escucha el clamor de su corazón y ministra sus vidas. Levanta siervos y siervas, hijos tuyos que te amen, que no se avergüenzan de ti, que predican el evangelio, que te sirven, que se hacen dulos por amor, siervos por amor. Tu palabra dice que habiendo sido libres del pecado, nos hemos convertido en siervos de Dios. Usa la vida de tus hijos para edificación, para bendición de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y oro en este momento por las necesidades de ellos y las presentamos delante de ti. Obra, Señor, según la necesidad de cada uno. Obra. Entrégale tu causa al Señor. Dice la palabra que Él ya conoce, aun cuando la palabra no ha salido de nuestros labios. Pero dísela. Dile, Señor, esta es mi necesidad. Ayúdame. Yo lloro para que Dios se glorifique en esa situación que estás viviendo. Dice la palabra de Dios que la respuesta de Dios es mucho más abundantemente de lo que podemos creer o pedir, según el poder que actúa en nosotros, que sus planes son de bien y no son de mal, y que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. También quiero orar por aquellos que hoy quieren entregarle la vida a Jesús por primera vez y estás aquí. Hazlo. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes acercarte a Dios y decirle: Señor, hoy quiero reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Hoy me arrepiento de todos los pecados que he cometido y te pido que me perdones por medio del sacrificio que Cristo hizo, que me perdones y me regales hoy el don de la vida eterna, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a llevar una vida agradable a ti, una vida útil en tus manos, en el nombre de Jesús. Y si has hecho esta oración y le has entregado hoy la vida a Cristo, bienvenido a la familia en la fe. Eres una nueva criatura, pero recuerda, debes crecer, debes servir a Dios, debes ser un instrumento útil en las manos de Dios hasta el día en que Él te llame o Él regrese.